manto pesado, pero esta vez traería más que oscuridad. El rugido de los helicópteros artillados rompió el silencio, marcando el inicio de una operación que cambiaría el mapa del poder en Sinaloa. El objetivo, el Chuta, un hombre que había construido su imperio criminal en las sombras, controlando rutas estratégicas desde una casa aparentemente insignificante. La noche se desplomó sobre Charay, un pueblo que normalmente ni siquiera figuraría en el mapa del narcotráfico. Pero esta noche sería diferente. El rugido de los helicópteros artillados rompió la quietud como un trueno. Los vecinos lo sabían. Algo grande estaba por suceder. Nadie se atrevía a salir. Nadie hablaba. Solo las luces verdes de los helicópteros cortaban la oscuridad. Y las miras láser dibujaban patrones mortales sobre las calles polvorientas. ¿El objetivo? El Chuta se había escondido a plena vista. Una casa más entre los caminos de tierra, con una fachada simple que no llamaba la atención. Paredes de ladrillo sin terminar, techo de lámina. Pero por dentro era otra historia completamente diferente. Los marinos lo sabían bien. Esas paredes escondían pasadizos secretos y habitaciones blindadas. El perímetro estaba custodiado por sicarios armados hasta los dientes, con AK-47 y AR-15. Cada uno de ellos dispuesto a morir por su jefe, apostados estratégicamente alrededor de la propiedad. El primer contacto fue explosivo. Los hombres del Chuta abrieron fuego apenas vieron acercarse los vehículos militares. Las balas trazaban líneas mortales en la oscuridad, mientras los sicarios disparaban desde ventanas y puertas. Pero los marinos no venían solos. Los helicópteros artillados, equipados con ametralladoras pesadas, respondieron con una precisión brutal. Los francotiradores, apostados a kilómetros de distancia, convertían cada intento de defensa en un ejercicio fútil. La superioridad táctica era aplastante. Los marinos, equipados con fusiles FN Scar y respaldados por el apoyo aéreo, avanzaban metódicamente. Los sicarios, a pesar de su lealtad fanática, iban cayendo uno tras otro. Algunos intentaron escapar hacia las colinas, solo para encontrarse con el fuego preciso de los francotiradores. Dentro de la casa, el calor era insoportable. Cada impacto hacía vibrar los cimientos, y el plan del Chuta de resistir el asedio se desmoronaba con cada minuto que pasaba. El final fue rápido y contundente. Los marinos encontraron al Chuta en una habitación fortificada, rodeado de un arsenal que incluía desde Glocks hasta granadas de mano. Pero ya no había escapatoria. El hombre que había aterrorizado a la región estaba acorralado. La captura fue silenciosa, casi anticlimática, mientras los helicópteros se alejaban y el polvo se asentaba en las calles vacías de Charay. Los pocos habitantes que se atrevían a asomarse podían ver las marcas de la violencia en cada esquina. La caída del Chuta no fue un golpe de suerte. Durante meses, los analistas de inteligencia militar habían estado armando un rompecabezas complejo, pieza por pieza. El primer paso, meterse en las comunicaciones del cártel. Cada mensaje encriptado que interceptaban, cada llamada que monitoreaban, los acercaba más a su objetivo. La cosa es que no bastaba con escuchar. Había que entender. Los analistas trabajaban día y noche descifrando códigos, identificando patrones en las comunicaciones, y mientras más profundo cavaban, más clara se volvía la red criminal que tenían entre manos. El Chuta no solo controlaba Charay, su influencia se extendía por todo el norte del país, manejando rutas que conectaban la sierra con la costa del Pacífico. Pero la tecnología no era suficiente. La verdadera clave estaba en la gente que conocía el terreno desde adentro. Varios de los propios hombres del cártel empezaron a voltear bandera. ¿La razón? Simple. Estaban hartos de vivir con miedo, mirando sobre el hombro a cada rato. Estos informantes les ofrecieron algo que el cártel nunca podría darles. Una salida limpia. Una nueva identidad lejos de toda la violencia. Claro, era un juego peligroso. Si el cártel lo descubría, no habría segunda oportunidad. Pero la promesa de una vida normal pesaba más que el miedo. Con toda esa información en la mano, la inteligencia militar empezó a armar el plan. No era solo cuestión de llegar y tumbar puertas. Cada movimiento tenía que ser calculado al milímetro. Sabían que un error podría desatar una masacre, o, peor aún,
darle al Chuta la oportunidad de escapar. La ubicación del objetivo era solo el principio. Había que mapear cada ruta de escape posible, identificar los puntos de apoyo del cártel y, sobre todo, proteger a la población civil que vivía en medio de todo esto. Los analistas estudiaron el terreno usando tecnología satelital, marcando cada callejón, cada edificio, cada posible punto de resistencia. Y hablando de tecnología, los militares no escatimaron recursos. Drones silenciosos sobrevolaban el área día y noche, captando cada movimiento sospechoso. Los sistemas de vigilancia electrónica interceptaban cualquier comunicación que pudiera dar pistas sobre los planes del cártel. Pero lo más impresionante era la precisión con la que podían identificar las amenazas. Los drones no solo proporcionaban imágenes, con tecnología térmica y sensores avanzados, podían detectar movimientos incluso en la oscuridad más profunda. Cada punto de observación del cártel quedaba expuesto, cada escondite marcado en el mapa. Al final del día, toda esta información tenía que pasar por manos humanas. En las oficinas de la Sedena, los analistas no paraban. Cada dato nuevo podía ser la pieza que faltaba. No era solo cuestión de juntar información. Había que interpretarla, entender qué significaba cada movimiento, cada mensaje interceptado. Las decisiones no se tomaban a la ligera. Cada paso del operativo se discutía una y otra vez. Tenían que coordinar múltiples agencias, sincronizar movimientos entre fuerzas terrestres y aéreas y mantener todo en secreto. La más mínima filtración podría echar todo a perder. Y cuando por fin llegó el momento de actuar, toda esta preparación dio sus frutos. Los marinos sabían exactamente dónde golpear. Conocían cada rincón del terreno como si hubieran vivido ahí toda la vida. El Chuta nunca tuvo una oportunidad real. Estaba rodeado antes incluso de darse cuenta. Cuando los marinos entraron a la casa del Chuta, lo que encontraron fue todo un arsenal de guerra. No estamos hablando de pistolas comunes. El armamento confiscado revelaba el verdadero poder de fuego del cártel. Entre el arsenal destacaban los rifles Barrett calibre .50, capaces de atravesar blindaje militar como si fuera papel. Y como si esto fuera poco, también tenían lanzagranadas RPG-7, el tipo de armamento que normalmente solo ves en zonas de guerra. Todo esto llegaba por rutas internacionales de contrabando, mostrando el alcance y los recursos del cártel. La cosa es que tener las armas era solo una parte de la ecuación. El cártel había desarrollado toda una red logística para mover su arsenal. Las rutas conectaban puntos estratégicos desde la sierra hasta la costa del Pacífico, aprovechando terrenos escarpados y caminos poco vigilados. Charay, ese pueblo aparentemente tranquilo, era en realidad un punto clave en esta red. El cártel había convertido casas comunes en bodegas fortificadas, todas conectadas por una red de rutas clandestinas. Cada punto de almacenamiento estaba pensado para resistir un ataque y mantener el flujo de armas y recursos. Y si hablamos de recursos, el cártel no se quedaba atrás en tecnología. Sus sistemas de comunicación eran sofisticados, redes encriptadas que les permitían coordinar operaciones sin ser detectados. Pero la cosa no paraba ahí. También usaban drones para vigilar los movimientos de las autoridades. Los equipos de contravigilancia eran igual de impresionantes. Tenían tecnología para detectar operativos militares y sistemas para evadir el monitoreo gubernamental. Cada nueva herramienta que las autoridades desarrollaban, el cártel encontraba una manera de contrarrestarla. La casa donde cayó el Chuta era el ejemplo perfecto de cómo operaban. Por fuera parecía una vivienda más, pero por dentro era una verdadera fortaleza. Pasadizos secretos, habitaciones blindadas, todo diseñado para resistir un ataque. Los puntos de observación estaban estratégicamente ubicados, dando una vista clara de cualquier aproximación. Las rutas de escape estaban planeadas al detalle. Cada edificio, cada callejón, cada punto ciego estaba mapeado. Los sicarios conocían el terreno como la palma de su mano y tenían planes de contingencia para prácticamente cualquier escenario. Pero las armas y la tecnología no significan nada sin gente que sepa usarlas. Los sicarios del cártel no eran criminales improvisados. Tenían entrenamiento específico para diferentes tipos de enfrentamientos. Sabían cómo responder a ataques desde múltiples frentes, cómo usar el terreno a su favor. La lealtad de estos hombres era fanática, dispuestos a defender a su líder hasta el final.
y aunque no tenían el mismo nivel de entrenamiento que los marinos, lo compensaban con un conocimiento profundo del terreno y una disposición total al combate. Las tácticas que empleaban iban desde emboscadas coordinadas hasta ataques relámpago, siempre buscando mantener la ventaja del terreno y la sorpresa. El arsenal del cártel no era solo una colección de armas, era un sistema completo de guerra, respaldado por recursos, tecnología y hombres dispuestos a todo. Cada elemento estaba pensado para mantener el control del territorio y responder a cualquier amenaza, fuera de otros cárteles o de las fuerzas del orden. Para entender por qué el Chuta eligió Charay, hay que mirar más allá de sus calles polvorientas. Este pequeño poblado, rodeado de terrenos áridos, es mucho más que un punto en el mapa. Es una pieza clave en el rompecabezas del narcotráfico. Un lugar donde las rutas de la sierra se encuentran con los caminos hacia la costa del Pacífico. La ubicación no es casualidad. Lejos del bullicio de las grandes ciudades, Charay ofrece algo invaluable: invisibilidad. Es uno de esos lugares que nadie miraría dos veces. Y es precisamente eso lo que lo hace perfecto para las operaciones del cártel. Desde aquí, podían controlar el flujo de drogas y armas sin llamar la atención. Los habitantes de Charay viven una realidad que pocos pueden imaginar. Durante el día, los niños van a la escuela, los comerciantes atienden sus negocios, las familias trabajan en sus campos. Pero hay una tensión constante en el aire, un miedo silencioso que todos comparten. La cosa es que no es fácil mantener una vida normal cuando tu pueblo se ha convertido en un campo de batalla. Los vecinos aprendieron a vivir con una especie de código no escrito: ver sin mirar, oír sin escuchar. La confianza se volvió parte de la vida diaria, y los rumores de violencia viajan más rápido que las balas. El verdadero valor de Charay está en sus conexiones. Los caminos que salen del pueblo no son simples brechas en el desierto. Son arterias de una red compleja que conecta puntos estratégicos por toda la región. Los cárteles aprovecharon cada sendero, cada vereda escondida entre las montañas. Estos caminos clandestinos, trazados a través de terrenos difíciles, forman una telaraña que se extiende desde Culiacán hasta el corazón de la sierra. Cada ruta está vigilada, cada punto de control establecido con precisión militar. Es un sistema que tomó años perfeccionar, diseñado para mover cualquier cosa sin ser detectado. La geografía de Charay es el aliado perfecto para el narcotráfico. El terreno escarpado, las cuevas naturales, los cañones profundos. Todo se convierte en una ventaja táctica. Los sicarios conocen cada región, cada elevación que puede servir como punto de observación, cada barranca que puede ocultar un cargamento. Para las autoridades, este mismo terreno representa un desafío constante. Los convoyes militares tienen que moverse con extrema cautela por caminos donde una emboscada puede surgir en cualquier curva. Los vehículos blindados, a pesar de su poder, están en desventaja en este territorio donde el conocimiento local vale más que el blindaje. Charay ya no es el mismo pueblo de antes. La presencia del narco lo cambió todo, desde la economía local hasta las relaciones sociales. Casas humildes ahora esconden historias de violencia, y las calles tranquilas guardan secretos que nadie se atreve a contar. La policía local quedó atrapada en medio de todo esto, dividida entre su deber con la comunidad y el miedo a represalias. Los jóvenes crecen viendo dos caminos: la vida honesta pero difícil de sus padres, o la atención del dinero rápido que ofrece el narco. Y mientras tanto, la violencia deja cicatrices que van más allá de los impactos de bala en las paredes. Son heridas que marcan el alma de una comunidad entera. La transformación de Charay es un recordatorio de cómo el narcotráfico puede cambiar no solo un lugar, sino la vida entera de quienes lo habitan. Las cicatrices de la violencia permanecen mucho después de que los disparos se han apagado, y la sombra del miedo sigue presente en cada esquina, en cada mirada, en cada silencio. La captura del Chuta fue como patear un avispero. La organización de los Salazar, que antes parecía indestructible, quedó sumida en el caos y la incertidumbre. De repente, todos querían ser el nuevo jefe y nadie confiaba en nadie. En cada rincón de Culiacán se respiraba la tensión. Las reuniones clandestinas se multiplicaban en la oscuridad, donde antiguos lugartenientes y nuevos aspirantes medían sus fuerzas. La paranoia se apoderó del cártel. Cualquiera podía ser un traidor. Cualquier movimiento en falso podía significar la muerte.
La respuesta no se hizo esperar. En menos de una semana, varios pueblos cercanos a Charay reportaron ataques a instalaciones militares. Las emboscadas a patrullas se volvieron más frecuentes y más violentas. El cártel quería mandar un mensaje claro. Podían haber perdido a su líder, pero no estaban acabados. Los ataques no eran al azar. Cada uno estaba calculado para causar el máximo daño. Utilizaban los RPG-7 y las ametralladoras PKM desde puntos elevados, aprovechando el terreno que conocían como la palma de su mano. Cada ataque era una demostración de fuerza, un recordatorio sangriento de que seguían siendo una amenaza. Y mientras el polvo se asentaba, empezaron los movimientos estratégicos. Grupos que antes eran enemigos mortales, ahora se sentaban a negociar. La supervivencia era más importante que las viejas rencillas. En los rincones más oscuros de Culiacán, se forjaban pactos temporales, alianzas frágiles basadas en la necesidad más que en la lealtad. Pero en este mundo, las traiciones son moneda corriente. Los acuerdos se rompían tan rápido como se hacían. Antiguos socios se convertían en enemigos mortales de un día para otro, y la única constante era el cambio en las lealtades. Lo más preocupante fue el surgimiento de una nueva camada de criminales, más jóvenes, más violentos, sin el código de honor de la vieja escuela. Estos nuevos elementos combinaban la astucia de los veteranos con una imprudencia que los hacía especialmente peligrosos. La tecnología se volvió su mejor aliada. Empezaron a usar drones para vigilar a las autoridades, aplicaciones encriptadas para comunicarse y redes sociales para enviar mensajes de intimidación. La guerra del narco entraba en una nueva era, donde la brutalidad se mezclaba con la alta tecnología. La lucha por el control de las plazas se volvió más encarnizada que nunca. Cada esquina de Charay, cada ruta de la sierra, cada punto de distribución se convirtió en terreno disputado. Las balaceras nocturnas se volvieron tan comunes que la gente ya ni se inmutaba al escuchar los disparos. Los Salazar no estaban dispuestos a ceder el control tan fácilmente. Desplegaron todo su poder en una guerra que se libraba tanto en las calles como en las sombras. Las estrategias cambiaban constantemente. Un día eran las emboscadas, al siguiente los ataques frontales. El objetivo era claro: mantener el control del territorio a cualquier costo. La caída del Chuta no había debilitado al cártel, solo lo había transformado en algo más imprevisible y peligroso. La guerra interna apenas comenzaba, y nadie podía predecir cómo terminaría esta nueva fase del conflicto, que había marcado a la región durante décadas. Después de la captura del Chuta, las autoridades sabían que no podían bajar la guardia. La Sedena incrementó su presencia en la región de manera masiva. Los convoyes militares, equipados con ametralladoras calibre .50, comenzaron a patrullar constantemente las rutas que conectan Culiacán con el corazón de la sierra. Esta vez no era solo un despliegue temporal. Los militares establecieron puestos de control permanentes en puntos estratégicos, especialmente en aquellas rutas que el cártel había usado durante años. Los vehículos blindados se movían con cautela, sabiendo que cada curva del camino podía esconder una emboscada. En las oficinas de operaciones de la Sedena, el trabajo no se detenía. Los analistas seguían cada pista, cada rumor, cada movimiento sospechoso. La cantidad de información que manejaban era abrumadora. Comunicaciones interceptadas, reportes de informantes, datos satelitales. La cosa es que ahora no solo rastreaban criminales, estaban desentrañando toda una red de apoyo. Cada mensaje interceptado revelaba nuevos patrones, posibles alianzas, planes de contraataque. Los teléfonos intervenidos y las redes encriptadas empezaron a contar una historia de desesperación y reorganización dentro del cártel. La estrategia cambió. Ya no se trataba de golpes aislados. Ahora lanzaban operaciones coordinadas en múltiples frentes. Una noche, mientras las estrellas brillaban sobre Sinaloa, la Sedena ejecutó un operativo sorpresa contra una casa de seguridad de los Salazar. Los marinos, equipados con chalecos antibalas y fusiles de asalto, descendieron con precisión milimétrica mientras los helicópteros artillados proporcionaban cobertura. No fue un golpe al azar. Cada movimiento estaba calculado, cada objetivo identificado. El resultado: varios líderes del cártel capturados y un arsenal significativo decomisado.
La guerra contra el narco entró en una nueva dimensión tecnológica. Los drones de reconocimiento, casi silenciosos, se convirtieron en los ojos constantes del gobierno en el cielo. La inteligencia de señales permitía interceptar y descifrar comunicaciones que antes eran inaccesibles. Pero no era solo cuestión de espionaje electrónico. Los militares desplegaron sistemas de vigilancia térmica que podían detectar movimientos en la oscuridad más profunda. La tecnología se convirtió en un multiplicador de fuerza, permitiendo a las autoridades mantenerse un paso adelante de los criminales. El control de Charay daba al gobierno una ventaja estratégica que no podían desperdiciar. Desde allí podían monitorear las rutas clave del narcotráfico, cortar líneas de suministro, interrumpir operaciones. Pero mantener ese control requería más que solo fuerza bruta. La estrategia a largo plazo incluía fortalecer la presencia del Estado en todos los niveles. No era solo cuestión de tener más botas en el terreno. Se trataba de establecer una presencia permanente que pudiera resistir los intentos del cártel por recuperar el control. Los analistas de la Sedena sabían que esta victoria no significaba el fin del conflicto. Mientras trabajaban en sus oficinas, procesando información y planeando los siguientes movimientos, eran conscientes de que estaban en medio de una guerra de desgaste. Cada día traía nuevos desafíos, nuevas amenazas que requerían respuestas cada vez más sofisticadas. La batalla por el control de Sinaloa estaba lejos de terminar, pero por primera vez en mucho tiempo, el Estado tenía la iniciativa. Mientras la inteligencia mexicana seguía analizando los datos de la caída del Chuta, algo inquietante comenzó a tomar forma. Una nueva facción estaba surgiendo en las sombras, pero esta vez era diferente. No eran los típicos sicarios de siempre. Esta nueva generación combinaba la experiencia de los veteranos con una brutalidad sin precedentes. Lo más alarmante era su estructura. Ya no seguían las jerarquías tradicionales del narco. Estos nuevos grupos eran más flexibles, más adaptables. Algunos venían de familias que habían vivido por años en la sombra del poder y ahora estaban listos para tomar el control con métodos que hacían parecer moderados a sus predecesores. La amenaza tomó por sorpresa incluso a los analistas más experimentados. Estos nuevos criminales no solo eran más violentos, eran más inteligentes en su manera de operar. Usaban la brutalidad no solo como herramienta, sino como mensaje. Cada acción violenta era calculada para causar el máximo impacto psicológico. Las tácticas tradicionales de las fuerzas del orden ya no eran suficientes. Esta nueva generación había aprendido de los errores del pasado. Sabían cómo evadir la vigilancia, cómo anticipar los movimientos de las autoridades y, lo más preocupante, cómo ganarse el apoyo, o al menos el silencio, de la población local. La guerra estaba entrando en una fase más oscura. Ya no era solo una batalla por territorio, era una lucha de control total de la región. Los nuevos grupos no se conformaban con mantener las rutas de siempre. Buscaban expandir su influencia a niveles nunca vistos. Las autoridades se enfrentaban a un escenario complejo. Mientras desmantelaban las estructuras antiguas, estas nuevas organizaciones aprovechaban el caos para establecerse. Cada victoria contra los viejos cárteles parecía abrir espacio para algo peor, algo más difícil de combatir. La tecnología se convirtió en el nuevo campo de batalla. Los criminales empezaron a usar drones no solo para vigilancia, sino para coordinar operaciones complejas. Las comunicaciones cifradas y las aplicaciones de mensajería se volvieron herramientas fundamentales, complicando aún más el trabajo de inteligencia. Pero no era solo tecnología de comunicación. Estos grupos comenzaron a manejar su imagen a través de las redes sociales, creando narrativas que buscaban glorificar su lucha y presentar a las autoridades como el enemigo. La guerra se libraba tanto en el mundo digital como en las calles. El desafío real iba más allá de capturar criminales o decomisar armas. La Sedena y la inteligencia mexicana enfrentaban algo más profundo, una transformación completa del panorama criminal. No bastaba con adaptar las tácticas existentes, necesitaban replantear toda su estrategia. Las cicatrices de la violencia en Sinaloa eran cada vez más profundas, mientras las bandas rivales se reorganizaban, dispuestas a luchar por cada pedazo de territorio. La población quedaba atrapada en medio de una espiral de violencia que parecía no tener fin. El conflicto se había convertido en un ciclo interminable, donde cada victoria parecía sembrar las semillas de la siguiente batalla. La guerra en Sinaloa ya no era la misma que conocíamos.
se había transformado en algo más complejo, más tecnológico, más brutal. Y mientras las autoridades se adaptaban a esta nueva realidad, una cosa quedaba clara. La batalla por el futuro de la región apenas estaba comenzando, y nadie podía predecir hasta dónde llegaría esta nueva ola de violencia y poder.